Hola, mi gente linda. Bienvenidos una vez más a este viernes de mi programa Cuéntame tu historia de éxito. Y bueno, hoy le doy una vez más la bienvenida a todos ustedes que son los protagonistas de este programa. Para mí es un gran placer tenerlos a ustedes como los protagonistas que son. Y hoy me gustaría presentarles a una persona bastante interesante. Su nombre es Vladimir Gómez. Él es consultor, escritor y conferencista. Y viene a explicarnos qué es eso de la obviología. He de reconocer que cuando yo escuché el término me tomó mucha curiosidad. Así que bueno, ya está con nosotros Vladimir, vamos a esperar que entre para que entonces esté junto con nosotros presentando qué significa la obviología. Y bueno, ya se está conectando. ¡Ah! ¡Qué alegría, Vladimir! Hola, Caterina, ¿cómo estás? Muy bien. Ay, necesito que me digan si se escucha bien, por favor. Los que están del otro lado, pónganos así con la manita, se escucha bien, se ve bien. Cuéntenos un poquito. Qué alegría, qué honor, de verdad, Vladimir, tenerte en mi programa de Cuéntame tu historia de éxito. Sé que hay una gran trayectoria profesional, empresarial y de vida en tu, yo digo, en tu cuaderno de vida, ¿no? Y por eso, en el momento que me dijeron que te entrevistara, pues yo dije, bueno, vamos a conocerlo y veo que tienes muchas cosas que contar. Así que, bueno, este espacio es tuyo, esta audiencia es tuya y cuéntanos tu historia de éxito, Vladimir. Hola, Catarina, pues un placer verte de nuevo y saludarte. Tú sabes que cuando vi el título de tu programa, Cuéntame tu historia de éxito, dije, wow, menudo compromiso. Y te digo por qué, porque esa idea del éxito, nosotros a través de nuestra vida tenemos situaciones en que sí, podemos decir que estamos siendo exitosos, pero de pronto en esas mismas áreas en las cuales hemos tenido acierto, nos caemos, estamos abajo, nos recuperamos, quizás para superarlo, otras veces no. Entonces yo me preguntaba, ¿y en qué yo puedo decir que he tenido un éxito consistente? Y definitivamente llegué a una conclusión, y es que ha sido en el área del autoconocimiento. En ese proceso que tú desarrollas tanto en tu programa, ¿no? En esa búsqueda de respuesta, ¿no? Yo recuerdo que cuando estaba en plena juventud me surgió esa pregunta que nos llega a todos en algún momento. ¿Quién soy yo? ¿De dónde Mm. vengo? ¿A dónde voy? Y eso que a mis compañeros les tomó una semana, algunos 24 horas, a mí me tomó 25 años. Oh my God. O sea, yo te puedo decir que durante 25 años, mientras llevaba mi vida, estudiaba, me casaba, tenía hijos y tal, ese tema era una constante en mi vida. ¿Quién soy yo? Y me llevó a estar en contacto con gente, personas, viajar, leer, buscando respuesta a esa pregunta, ¿no? Así que de ahí deriva el área del autoconocimiento, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿qué es eso de la obviología? Ajá. ¿Qué te hace llegar? Bueno, Sí, tengo sí, entendido que has viajado muchísimo en esos 25 años de búsqueda. ¿Qué encontró Vladimir? te cuento un poquito el origen de todo, ¿no? Porque también respondiendo a tu primera pregunta, yo siento que yo tenía una especie de habilidad natural para la percepción, ¿no? Y la Mm. intuición también algo desarrollada. Pero definitivamente hay personas que en nuestra vida nos dan ese espaldarazo
para apoyar una determinada habilidad. Yo recuerdo una de mis hijas, Pamela, tenía cierto talento para dibujo y un día, estando aquí en la ESO, la maestra le coloca en un examen, te pongo 10 porque no me permiten colocar más puntos. Eso representó un estímulo tan grande para ella. Entonces yo digo que todos tenemos en nuestra vida hadas madrinas y hechiceras, o magos y brujos. Las hadas madrinas son esas que te sacan arriba una cualidad y tú la desarrollas, y las otras son todo lo contrario. Este muchacho jamás va a servir para tal cosa y te condenan. Bueno, a mí me ocurrió de que cuando entro a la universidad tenía un profesor en una asignatura llamada un extraterrestre. Primera vez que entro en contacto con una vela, y antes de entrar en contacto con ella voy a leer vuestras descripciones para ver qué medidas debo tomar. Tomó la primera de uno de los alumnos y decía: cilindro de cera o parafina que cuando se enciende produce luz y calor. Y llega este hombre y dice: bueno, tengo que comprarme un traje de asbesto, unas lentes especiales, meterme bajo una protección. Y el alumno le dice: no, pero yo no dije eso. Pero usted no fue preciso. A partir de allí comenzó un proceso de enseñarnos a observar y hablar de lo que veíamos y no de los contenidos de nuestra mente. Así que este profesor fue uno de los grandes estímulos. De hecho, esa asignatura salí muy bien, el mejor estudiante, y me dio una carta de recomendación. Entonces, apoyó en mí la capacidad de observación. Luego hay otra influencia, que es el famoso Sherlock Holmes. Resulta que el personaje de Arthur Conan Doyle, cuando él lo crea por allá por 1887, tenía como referencia dos personajes de la vida real. Uno era un famoso médico semiólogo de allá de Edimburgo, que era Joseph Bell, y el otro era un criminólogo italiano llamado Cesare Lombroso. El doctor Bell era un especialista en semiología médica. La semiología, para quienes no sepan, es el arte de los signos, el estudio de los signos. Y en medicina es la base del diagnóstico. Este hombre era famoso porque llegaba un paciente y desde la puerta hasta que se sentaba en la silla, el hombre le hacía un diagnóstico simplemente por verlo andar, si se quitaba o no el sombrero, el abrigo, le hacía un diagnóstico. Era un tremendo observador. Y Cesare Lombroso era un detective italiano que tenía esa capacidad de unir las cosas, de atar, ¿no? Así que esa fue mi segunda influencia. Y la tercera fue un psíquico allá en mi país de origen, en Venezuela, de los Andes, que con un poder mental extraordinario. Y él siempre me repetía: cuando la percepción es correcta, la intuición es correcta y el razonamiento es correcto. Entonces, con esos antecedentes, fui desarrollando esta disciplina, por llamarlo de una manera, que consiste en que al conocer a una persona o a una situación, la miro e introduzco una demora en el proceso de que arranque la mente a hacer un juicio. Es decir, me detengo en un proceso de no pensar. Este proceso se ayuda muchísimo gracias a dos prácticas. Una es la meditación y la otra es la autoobservación. Entonces, tanto en esa meditación pasiva, que es cuando nos colocamos con los ojos cerrados, en una posición cómoda, relajado, logramos entrar en esos estados que pueden culminar con la detención del pensamiento. Y en la autoobservación es cuando estamos como testigos de nosotros mismos, y mientras yo hablo contigo, no solamente te veo, sino que me escucho a mí mismo, y estamos ahí como al acecho de nosotros mismos. Entonces, tanto la meditación como la autoobservación ayudan al desarrollo de esa percepción que trata de no analizar. Entonces,
cuando observo la situación dentro de esas condiciones que te menciono, surge una intuición. Algo en lo cual ustedes las mujeres nos llevan una ventaja tremenda, porque tienen ese sexto sentido súper desarrollado, ¿no? Y entonces es que viene el proceso de pensar y trato de darle una explicación a lo percibido. Así que digamos que esas serían las tres etapas de lo que yo llamo la biología. Percibir con muchísima atención, sin pensar. Siguiente, permitir que surja lo que llamamos la voz de nuestro corazón, o sea, escuchar Mm, ese insight que te revela algo y luego ponerle un orden. Ahora, debo confesarte que esto de la biología también fue algo estratégico, porque yo me gradué en tecnología industrial farmacéutica y me quería dedicar a estas cosas, entonces imagínate tú, un tío graduado en eso, asesorando un puerto, un departamento de policía, una multinacional, una textilera, no tenía crédito. Así que un buen día mandé a hacer una tarjeta de visita que decía Vladimir Gómez, biólogo, y me lancé en ruedo. Una pregunta, Vladimir, o sea, ya simplemente por curiosidad. Sí, Tú hablas de que, bueno, todo esto te fue como llegando, ¿no? Con tu profesor, con diferentes experiencias. Pero vamos a ir un poquito más atrás, sí. en tu niñez, en esa edad donde muchas veces sí conectamos como más confiadamente con esa voz, con esa intuición. ¿Llegaste a tener algún tipo de experiencia, de contacto con lo que hoy es la confirmación o no de lo que hacías, o simplemente es un acto aprendido? Y yo te diría que no, y le doy gracias a Dios de que haya sido así. Es decir, de pequeño un niño muy imaginativo, Ok. creativo, perceptivo, sobre todo disfrutaba muchísimo de la naturaleza, de la riqueza, los detalles que representaba la vida en la naturaleza, ¿no? Esencialmente eso, pero no, digamos, yo no ¿Y sé no si te refieres. encontrabas allí esas respuestas, esas sensaciones, esa capacidad de observación? ¿No la encontraste allí? Quizás se desarrolló allí, como tú mencionas, como tú bien apuntas, quizás se desarrolló esa capacidad de ver los detalles. Te voy a contar inclusive una experiencia que es muy interesante porque es cuando yo me inicio formalmente como biólogo en el mundo empresarial. Yo tenía una entrevista con un ejecutivo, lo que vendría a ser en España un consejero delegado o un CEO de una empresa, un holandés. Y cuando llego a la empresa donde tenía la entrevista, estoy en la recepción y me dice la chica, siéntese, mientras lo atiende. Ese día yo me sentía como un extraterrestre. Es decir, estaba con una capacidad de observación tremenda y empecé a mirar todos los detalles del lugar en que yo me encontraba sentado. Todo. Pero con muchísima atención, el color de las paredes, si había olores, todo. Cuando entro a la entrevista con este ejecutivo, él me dice, bueno, permítame que le hable sobre mi empresa. Y le digo, disculpe, ¿me permite que le hable yo de su empresa? Se echa así para atrás, me dice, bueno, entonces supone que soy yo el que habla. Le digo, probamos. Adelante. Y le digo, bueno, esta es una empresa que valora muchísimo la lealtad, la constancia y el trabajo rutinario. Una empresa bastante aburrida. La creatividad anda por los suelos. El marketing es un misterio y el cliente el gran desconocido. Las comunicaciones terribles. Pero lo peor de todo es que tenéis una especie de complejo de inferioridad que les impide mostrarse ante el mundo como lo que son. Y el hombre dice, ¿de dónde sacó usted eso? Y le digo, ¿por qué? ¿Me equivoqué? No me responde, mete la mano en un cajón de su escritorio, saca una carta y me la empieza a leer. Resulta que era un informe que había hecho su padre, que en ese momento era el presidente del Consejo de Administración, con un diagnóstico de la compañía, donde habían muchísimas coincidencias de lo que yo le había dicho. Y me dice el hombre, de manera que, ¿de dónde sacó usted esa información? Y le digo, de observar la recepción. ¿Cómo es eso? Fíjese, cuando yo llegué y estaba hablando con la recepcionista, estaba mirando una litografía muy bonita que hay en la pared y cuando me dicen, siéntese, esa litografía quedó a mis espaldas. Y en la pared de enfrente no había nada. Y yo dije, poco pensaron en el visitante
cuando decidieron colocar esto. Quien ve eso todo el día es la recepcionista, pero nosotros no. Habían 3 macetas en la recepción con plantas y ninguna de las 3 tenía agua. Tenían la tierra ese color blanquecino de cuando han pasado sed de esas pobres matitas. Tú sabes. Y la tierra estaba seca. El único elemento vivo de la decoración, la creatividad, estaba descuidada. La central telefónica vuestra debe tener unos 12 años descatalogada. Poco deben importarle las comunicaciones que no la han actualizado. 2 trabajadores suyos pasaron por la puerta. Me imagino que son trabajadores porque no saludaron y entraron. Y los 2 andaban como fatigados, pesados, como que estuviesen esquiando en la alfombra. De esa gente que le cuesta ir a trabajar. Pero lo más grave de todo es el nombre de su empresa. Está en unas letras corpóreas doradas muy bonitas, pero los focos que alumbran apuntan 20 centímetros hacia abajo. Yo pregunté si usted entraba por acá todos los días y me dijeron que sí. Y dije, si el dueño de la empresa no le preocupa que su nombre esté bien iluminado, ¿qué oculta? El hombre se da un golpe en la cabeza y dice, analíceme mi despacho, mi oficina. Mira lo que te dice aquí, wow, qué valiente decir eso apenas entras. Y entonces le digo, ya lo hice. Sí, dígame. Usted me dijo que usted era venezolano. Mentira, usted sigue siendo holandés. ¿Y por qué lo dice? Por esas figuritas que tiene aquí colocadas de adorno, unos andinitos con unos ponchos. Para usted los latinoamericanos sigue siendo decorativo, adjetivo. Usted sigue siendo holandés. ¿Cómo a su planta no le falta agua? Usted es un hombre creativo. Mire qué exuberante esta planta, qué bonita. Pero nuevamente su problema es el marketing. Sí, ¿por qué lo dice? ¿Cuántas lámparas hay en el techo? Sube la cabeza y las cuenta y había 9 lámparas, cada una con 4 bombillas, una oficina muy grande. Y le digo, ¿cuál es la única que tiene las bombillas quemadas? Y me dice, oh, la de la puerta, la de la puerta, la del exterior. ¿Por qué no las ha enviado, ha pedido que las cambien? ¿Por qué se siente cómodo de que haya oscuridad en el único lugar de la oficina que comunica con el exterior? De paz esta cita que me contrataron, ¿no? Y empecé a trabajar. Así que es un poco observar. Ahora tú me dices y tú me preguntas, o sea que cada vez que uno ve las plantas descuidadas y las bombillas quemadas, lo que pasa es eso. Te diría, no, esto No, no es una no, ciencia no, exacta. Lo que claro. ocurre es que tú te vales de elementos que están presentes para anclar tu intuición y establecer una comunicación que yo llamo trascendente. Y la llamo trascendente porque yo creo que las personas tenemos 4 tipos de comunicación. Todos tenemos una especie de esencia, que es lo que somos en el fondo, y luego está el caparazón, o sea, lo que yo le vendo al mundo, la personalidad. Entonces, hay momentos, los más habituales de nuestra vida, en que mi caparazón le habla a tu caparazón. Son conversaciones vacías, irrelevantes, no dejan nada. Pero hay días en que tú me estás hablando desde tu esencia y yo, como estoy cerrado en mi caparazón, no permito que esa comunicación llegue. Sin embargo, esa comunicación no se pierde, porque pasado un tiempo, es como que quedara dando vueltas allí y de repente digo, jolines, esto se parece a lo que me dijo Catalina. Y en ese momento entra la comunicación. Luego hay momentos opuestos en que tú me estás hablando desde tu caparazón y yo te estoy escuchando desde mi esencia. Ese es el caso de la escucha activa, la escucha profunda, ¿no? Y finalmente hay Claro. unas comunicaciones maravillosas que ocurren cuando tú hablas de tu esencia y yo estoy en mi esencia. Entonces es un poco lo que trato de suscitar en los encuentros con las personas, es que haya ese tipo de comunicación para poder ayudar al otro a descubrirse también. Anteriormente, bueno, los que están llegando, el entrevistado de hoy es Vladimir Gómez. Tiene una trayectoria, bueno, increíble como consultor, escritor, escritor y conferencista. Y nos está contando, bueno, cómo ha llegado hasta esto de la obviología y a través de la observación llegar a, detrás de una percepción neutral, ¿no? A encontrar, darle como razón a esos acontecimientos que están allí entre una situación, problema, algo que está allí presente, ¿no? Ahora tú nos comentabas antes, Vladimir, que
que pasaron 25 años para llegar a esto, ¿no? Eso me imagino que fue un entrenamiento. Entre esos 25 años me comentaste en Backstage que tú has viajado, has conocido diferentes culturas. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, la pasión por conocer un poco más. Yo recuerdo que ya tenía 4 hijos y un día dije, yo este año no voy a trabajar, voy a dedicarme a conocer gente rara, gente que tuviese facultades extrasensoriales sobre todo, ¿no? Y empecé a viajar durante un año, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Y bueno, 99% charlatanes, pero 2 o 3 personas fueron impresionantes por las habilidades que tenía. Y cuando me vine a Europa, a España concretamente, debido a mi trabajo, que era el desarrollo de mercados internacionales, empecé a viajar por cerca de 40 países distintos durante 10 años. Y en cada lugar que iba, básicamente lo que hacía era observar, darme cuenta, las diferencias. A mí me fascina ver el comportamiento de una cultura distinta y, y darme cuenta de cosas. Hasta que un día dije, yo tengo que escribir en la síntesis de estas cosas que he estado aprendiendo, ¿no? Y sobre todo responder la pregunta aquella que me había hecho a los 16 años. ¿Quién soy yo? Ujú. Hoy en día mi respuesta es, yo soy aquello que soy capaz de sentir. O sea, aquello en mí que es capaz de darse cuenta y de sentir, es aquello con lo que me identifico. Y entonces la biología en qué consiste. Recuerdo que una vez un colombiano me dice, mire, con su tonito tan simpático que hablan los colombianos, ¿no? Dice usted, señor Vladimir, usted podría indicarme, después de tantos años usted viajando, ¿qué es aquello que más le llamó la atención? ¿Cuál ha sido su descubrimiento más importante? Y yo le digo, yo creo que el trabajo consiste en convertirte en aquello que en el fondo ya eres. Y me dice, pero si ya somos, entonces, ese es el trabajo, dejar de ser todo lo que no somos. Entonces, Tal cual, es quitarnos cosas, ¿no? exactamente. Quitarnos cosas. Así que un poco la experiencia en los países, en la India, Japón, Singapur, Tailandia, Estados Unidos, Canadá, todo eso, México, Latinoamérica, siempre era observando, sintiendo. Yo creo que poco a poco se fue dando ese proceso de quitarme cosas. Entonces, en ¿Qué ese, cosas te quitó encima de ese traje, Vladimir? Si no nos puedes contar. sí, claro, yo creo que lo más importante, bueno, hay cosas que yo me quité y otras que me quitó la vida. En estos Mm, días escuchaba a Isabel Allende con una frase tan bonita que decía que la vida lo que hace es irnos quitando cosas y tenemos que prepararnos para eso. Entonces, cada vez que tienes una situación difícil en tu vida, una decepción amorosa, una quiebra económica, la muerte de un ser muy cercano, todas esas cosas te van despojando. Somos como una cebolla, nos van quitando capa y capa y capa. Y una de las más importantes, respondiendo a tu pregunta, es el tratar de no depender tanto del intelecto. mm. Porque por mi formación, las lecturas y esas cosas tendía a eso, ¿no? A ser sumamente intelectual. Entonces, sí, si tú me dices cuál fue el gran cambio en mi vida, yo te diría dejar de tener mi sensibilidad al servicio de mi intelecto para poner mi intelecto al servicio de mi sensibilidad. Es que justamente te iba a preguntar eso, Vladimir, porque cuando nos conocimos y más o menos también me comentaron de tu trayectoria, te percibí como una persona bastante mental, bastante estructurada, ¿no? Entonces, para mis adentros dije, bueno, pero ¿cómo este señor puede compaginar esa parte que es muy de sentir con esa parte tan mental, que es lo que yo percibí, ¿no? Ya después tú me explicaste y todo lo demás, ¿no? Pero cuéntanos un poquito, ¿cómo se compaginó eso en la vida de Vladimir? Es muy interesante tu pregunta porque fíjate que la biología no es únicamente el recurso importante en lo que yo hago, sino la sistematización. Mm. Entonces, a través de lo que vemos, de la biología, que como te decía es el arte de ver lo que está allí y no lo que tengo yo metido en mi cabeza, Ujú. tú percibes.
Pero lo siguiente es la sistematización. Y la sistematización es buscar patrones que determinen el orden y la organización que tiene algo. Entonces, ¿cuáles son los primeros patrones que yo tenía que encontrar? Los propios. Y segundo, descubrir los patrones que hay en la persona o en la situación en la cual estaba trabajando. Yo he tenido la suerte de trabajar con organizaciones muy variadas, pero muy variadas. Cerca de 120 organizaciones diferentes a lo largo de mi vida en varios países. Y te estoy hablando desde un escritorio de abogados hasta una multinacional de 38.000 trabajadores, desde una línea aérea hasta una textilera, una petrolera, centros de investigación, grupos religiosos, partidos políticos. Y constantemente yo siempre me preguntaba, ¿qué es una organización? La palabra que yo más he investigado en mi vida es esa. Y la conclusión a la que llegué es que es un patrón de formas mediante el cual se relacionan los elementos de una entidad para dos cosas: lograr unos objetivos y adaptarse a un entorno. Entonces, con esa concepción de lo que es la organización, la primera pregunta es ¿cómo estoy organizado yo internamente? Mm, Y uno de los hallazgos para mí interesantes, no sé si yo te hablé sobre eso, es lo que yo llamo la base sapiencial. Es decir, lo que tú sabes depende de una serie de procesos que tú has tenido en tu vida. Lo que yo sé mm, es igual. Pero yo encontré que habían como 6, y lo llamo sapientipos, que son maneras de saber, a fin de lograr aprendizaje significativo. Es decir, sabes que primero está el dato, después está la información, después está el conocimiento y luego está la sabiduría. La sabiduría es aquello que te da esa sensación de ser, que te permite opinar y que te permite tomar decisiones en tu vida. Entonces, dentro de ese esquema de lo que llamo sapientipo es una especie de configuración que yo supongo que adopta el cerebro cuando estamos aprendiendo. Y me di cuenta que habían como 6 formas distintas. Entonces, ¿cuál es la primera? Lo empírico. O sea, yo estoy aquí mm. contigo y estoy viviendo este momento, estoy disfrutando de este momento y eso pasa a mi interior como algo que yo estoy viviendo. Eso lo llamo empírico. Y me gusta utilizar la figura del cubo de Rubik. ¿Te acuerdas Mm. el cubo este Sí, sí, famoso? sí. Ok. El cubo tiene 6 colores. Entonces, y cuando está armadito, que todavía no se ha mezclado, cada cara tiene sus 9 cubitos y el color correspondiente: el amarillo, el azul, el rojo, el verde, etcétera. Entonces, es como que si mi cerebro está viviendo esta experiencia contigo y con los amigos que nos acompañan, vamos a decir que yo tengo la cara azul. Todo lo que entre a mí desde el punto de vista de experiencia empírica va a estar teñido de azul dentro de mi base de conocimiento. Pero luego resulta que leo algo por internet o me llega un mensaje o leo un libro. A eso lo llamo el editor, porque ese tipo de conocimiento yo no lo viví, sino que lo obtuve de otra fuente. Vamos a decir que eso tiene un color verde. Luego está un conocimiento muy curioso que son las creencias, en Mm. las cuales no hace falta justificación alguna. Yo creo en un libro sagrado, en una autoridad, etcétera, y eso entra a mi interior con un color diferente. Después está la intuición. Todas esas cosas que llegan, que no sabemos de dónde. Y eso ¿De le pasa dónde? al artista, ¿no? A través de las musas. Ujú. Eso le pasa al científico, a través del famoso efecto ajá o el efecto eureka. Y le pasa Eureka. también a lo que llamamos canalizadores. Personas o santos o místicos, etcétera, que dicen tener acceso a planos superiores. Vamos a llamarlo todo eso el conocimiento intuitivo. Luego hay un conocimiento sumamente importante que es el que deriva de la introspección. Esto sería el autoconocimiento, es decir, el conocimiento que tiene que ver con lo que yo sé de mí mismo. En educación se conoce como la metacognición, el pensar Ujú. sobre el pensar. Y finalmente está el conocimiento racional, que tiene que ver con la ciencia, con la filosofía fundamentalmente. Entonces, digamos que los conocimientos que yo tengo entraron con cada una de esas 6 caras. Pero ¿qué pasa en la vida real? Que todo eso se mezcla, como en el cubo de Rubik, y yo tengo una mezcolanza de cosas dentro de mí que constituyen mi opinión. Y el modelo que yo me hago de lo que es la vida depende de esa composición. ¿Qué es importante? Que es un poco el trabajo que he hecho. Tratar de seguirle el rastro
a los conocimientos sobre los cuales fundamento mis percepciones. Y descubrir patrones dentro de mí que me llevan a pensar de una determinada forma. Y en las organizaciones pasa lo mismo. Entonces, a través de la percepción, uno puede captar problemas de una organización desde la casilla de vigilancia o en un paseo por la fábrica, a través de la observación de los detalles, porque cada persona es un libro abierto. Lo que pasa es que de no hay verdad. nadie que lo quiera leer. Me imagino que en todas estas experiencias que has tenido, ¿qué es lo primero que te has encontrado? ¿Resistencia, aceptación? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo primero que te has encontrado? Te lo digo, miedo. Ya. Es una cosa curiosa, porque el ser obviólogo te da un gancho también, porque todo el mundo te va a decir, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y cuando, exacto, y cuando tú le dices en qué consiste, si es una mujer, se interesa, si es un hombre, da un paso atrás. Yo creo que la mujer está mucho más Explícanos cerca. por qué tú que eres que has encontrado casi que respuesta a todo. ¿Qué respuesta le darías a eso? ¿Por qué el hombre da un paso atrás? Y bueno, ya más o menos dijiste que la mujer es porque tiene ese sexto sentido y como que va por más. Pero ¿qué pasa con el hombre? Yo creo que la mujer está mucho más cerca de todo su mundo emocional y los hombres nos refugiamos mucho más en la torre de control, en el intelecto, la racionalidad. Y entonces, en cierta forma, muchas de nuestras vivencias y sensaciones por la educación, por el machismo, por todos estos sistemas de educación tradicional que hemos tenido, aprendemos a no expresar el sentimiento, tú no puedes llorar, tú no puedes conmoverte, tienes que ser duro, todos estos mensajes que tú sabes que hemos estado recibiendo durante años, ¿no? Entonces el hombre tiende a ser escéptico de todo aquello que no toca, que no puede palpar. La mujer es más confiada y está más cerca de su mundo emocional, ¿no? De todas esas sensaciones. Pues tú estás con un grupo de amigas tuyas y le dices, ¿sabes que conocí a una mujer que lee las cartas? Y enseguida dame el teléfono. Tal cual. Eso es típico, sí, es buenísima. ¿Y cuándo puedo hablar con ella? Entonces, hay una especie de permanente búsqueda de una Búsqueda. referencia externa que te hable de ti misma. Eh, Cuando comencé a entrevistar ejecutivos aquí en España, que fue parte de mi trabajo, bueno, era muy particular porque yo nunca leo el currículum de las personas cuando voy a entrevistarlas, sino que cuando llego a la entrevista le digo, oye, ¿me permite que te hable de ti? Dice, ¿cómo? Y entonces empiezo a decir lo que percibo. Oye, percibo que eres una persona así, ta, 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 ta. La persona se sorprende porque estamos tan lejos de nosotros mismos. ya, Que cuando alguien, fíjate, todos los niños son biólogos, todos. todos. Nosotros somos los que lo echamos a perder, diciendo, no hagas esto, la educación, el condicionamiento, tú deberías, tú tendrías. Entonces, esa percibir al otro y decirle, oye, mira cómo te siento. Yo recuerdo que en las entrevistas le decía al ejecutivo, mira, vamos a hacer un juego. El juego consiste en conocernos. Esta empresa es un bus que va a un cierto lugar y tú vas a un cierto sitio. Vamos a ver dos cosas. Uno, si vamos para el mismo sitio. Y segundo, si te gustan los asientos y la posición que vas a tener en el bus. Así que para eso vamos a hablar. Los resultados eran impresionantes. Había personas que me decían, te voy a decir una cosa, no me interesa si me contratan. Lo que yo he logrado aquí en esta entrevista vale más que lo que podía conseguir con un puesto. Eso me ocurrió en más de una ocasión. Oh, Entonces, somos unos desconocidos de nosotros mismos en gran medida y ese conocimiento de nosotros mismos a mí me parece que es fundamental. Te digo, en estos tiempos que estamos viviendo de cuarentena y de la declarada pandemia, etcétera, todos nos hemos encontrado con esa invitación al recogimiento, ¿no? A volver la mirada claro. hacia adentro, ¿no? Y eso no debe ser casual, ¿no? Debe ser una oportunidad extraordinaria que nos está dando el planeta para hacer No. ciertas tareas que no habíamos. Yo particularmente no creo en las casualidades, yo creo en las causalidades. Y yo pienso que la vida, el universo, las autoridades, llámenlos como quieran, nos han permitido en esta oportunidad de quedarnos en casa, de ¿por qué la casa?
porque la casa es uno mismo. O sea, si nos ponemos a ver qué es la casa es uno mismo. ¿Qué vamos a hacer en la casa? Vamos a quejarnos, nos vamos a malhumorar, vamos a limpiarla hasta el último momento, vamos a, ¿qué vamos a hacer de esta casa? Entonces, claro, a nosotros se nos movió el piso, a muchos, yo feliz de estar en mi casa. Disfrutar. Oh, no sabes, yo decía, ¿dónde firmo para quedarme así? Es interesantísimo, sí, y es bonito eso que tú haces, ¿no? O sea, darle una lectura distinta a todo esto. Tú sabes que yo comento de que si a mí me dicen que me voy a morir la semana que viene, yo haría una pregunta, digo, ¿se pueden llevar libros? Y supongo que me dijeran sí, pero solo 3 para el viaje de la muerte, ¿no? Yo sin lugar a duda me llevaría 3 libros, ¿no? El poder de la hora, Ah, es demasiado bueno. la ley de atracción y los 4 acuerdos. Ya. El poder de la hora de Eckhart Tolle, la ley de atracción de Esther Hicks y los 4 acuerdos de Miguel Ruiz. ¿Qué enseñan en esencia? Por cierto que a los 3 los conozco en persona. Me fui a hacer un seminario, un retiro con Eckhart Tolle allá en San Francisco. Estuve con Esther Hicks en San Antonio, en Texas. Y a Miguel Ruiz lo conocí aquí, vino para Madrid, nos conocimos aquí. ¿Cuál es el gran mensaje de ese libro maravilloso del poder de la hora? Que lo único que existe es este momento y nuestro trabajo es traer la mente al presente para no Ajá, perder la experiencia. ¿Qué nos ajá. dice Esther Hicks? Un mensaje un poco más difícil de digerir. Tenemos la capacidad de atraer a nuestra vida circunstancias que hagan realidad aquello que queremos. ¿Y qué nos dice don Miguel con sus 4 acuerdos? No te tomes nada personal. Sí. Habla impecablemente. No hagas suposiciones y lo que hagas, empléate a fondo, con toda tu atención. Entonces, a veces el resultado de los aprendizajes, ¿cuál es? Tiene que ser, tenemos que ser capaces de sintetizarlo en cosas muy sencillas. Me encanta una frase de Shakespeare que decía que la brevedad es el alma del ingenio. En algún momento de nuestras vidas tenemos que hacer síntesis, un resumen, rendición de cuentas. Y esta situación que estamos viviendo en el planeta nos permite a cada uno de nosotros hacer eso, hacer Es una así. síntesis. ¿Para qué? Para una nueva etapa que se va a abrir cuando se reorganicen todas las fuerzas en movimiento de este gran proceso, ¿no? Yo soy fiel creyente de que el autoconocimiento es el ADN del autoesclarecimiento. Y eso es una frase que me quedó sellada a fuego del libro del monje que decidió vender su Ferrari, de Sharma, Sí. por cierto. Y ese es un libro que también me llevaría más allá. O sea que vas a llevar sobre exceso de equipaje. Es que, mira, no es en broma. Yo dejo de comprarme cosas, yo no ni siquiera voy de shopping. Pero el día que entro a un centro comercial, mis hijas me tienen que agarrar porque siempre giro a la izquierda hacia las librerías y siempre salgo con un libro. O sea, es increíble. O sea, Muy bien. lo tengo desde pequeña. Mira, aquí te preguntan, Ajá. Vladimir, ¿cómo aprender a ser obviólogos con nosotros mismos? Bueno, básicamente hace falta una gran dosis de sinceridad, pero ayudan muchísimo los demás. Por ejemplo, los niños, es maravilloso, es maravilloso. Yo recuerdo que una Yo los vez, amo, yo los dentro del amo. proceso de autoconocimiento, cuando tenía 4 hijos, me acuerdo que me reuní con ellos y le digo, mi amor, ¿cómo me ves tú a mí? Y entonces Katy se me queda mirando y me dice, eres demasiado regañón. Y yo, ¿y tú cómo me ves? ¿Y tú cómo me ves? Tenemos demasiada información que nos están mandando el mundo para Sí. percibirnos a nosotros mismos. Yo Yo tenía un amo caso, esa sinceridad infantil, de verdad. A mí me han dicho cada cosa, Vladimir, que yo me quedo así como, ah, es en serio. O sea, tengo que escribirlo, sí, porque sí. de verdad que salen unas grandes historias después de ahí. Así que un poco respondiendo a la pregunta de la persona es, en primer lugar, preguntando, indagando. Yo tenía en mi casa un maletín lleno de lo que yo sabía de mí durante esos 25 primeros años. Te estoy hablando evaluaciones de desempeño, test psicológico, cartas de mis hijos, fotografías del aula, lecturas del tabaco,
tarot, runa, café en Grecia, fotografía de Laura también. Y un buen día tiré el maletín con todo su contenido. Cuando llegué a la conclusión, yo soy aquello que soy capaz de darme cuenta y que soy capaz de sentir. Todo lo demás son manifestaciones de la Claro. personalidad, de los aprendizajes, pero con lo que vivimos es con esa sensación. Entonces yo le diría el silencio, la meditación, la contemplación. Mm. Eso son cosas que nos ayudan a palparnos, porque esto no es algo que podamos hacer con la mente. Es así. Es que nos vamos colocando trajes que después o nos quedan grandes, o nos incomodan, o nos quedan pequeños, pero por aquello de la aprobación o de la aceptación o que nos miren bonito, cuando en realidad Sí, esto va mucho más allá, ¿sabes? Mira, aquí te sí. dicen, esa es Y, una pregunta poderosa. ¿Cómo me ves? ¿Tú cómo me ves? sí, una pregunta poderosa. No, inclusive hay ciertas reglas cuando con esto de la biología. Hay como tres principios básicos. El primero es el respeto al otro. Es decir, yo puedo estar percibiendo cosas de una persona, pero sin su permiso no se las diga. Ah, Entonces, el respeto. Segundo, hay que dominar un arte marcial para pelear con el guardián del umbral. ¿Quién es el guardián del umbral? El ego, que va a salir a defender mentira de lo que uno es. Y tercero, que es quizás el más importante, una intención de amor, de querer ayudar. Entonces, pero cuando empieza ese proceso, ¿cómo tú me ves a mí? Inmediatamente que dices alguna cosa que no te resuena, salen a defenderla y empiezan las famosas justificaciones y las racionalizaciones, que es darle la apariencia de lógico a una cosa que es absurda y que no tenemos ningún control. Entonces, descender a nuestro inconsciente, bucear internamente, las famosas noches oscuras del alma, son esos momentos donde realmente aprendemos de nosotros y la aceptación de todo aquello que está en nosotros, ¿no? en este camino, Vladimir, de autoconocimiento y de haber llegado aquí, se pierden muchas cosas. Vladimir ha perdido Sí, claro. muchas cosas y se quedaron muchas Sí, cosas atrás. por supuesto, como te decía, con la frase esa de Isabel Allende que me gustó tanto, la vida te va quitando cosas. Entonces, esto es una especie de entrenamiento para dejar cosas por el camino. Ahora, ¿realmente llegamos a tener alguna de ellas? Y la respuesta es no, nunca tuvimos ninguna. Ni siquiera el cuerpo. Un traje que terminaremos entregando también. Entonces yo creo Es que el así. gran aprendizaje es el desapego, el poder disfrutar de lo que la vida te ofrece cuando está disponible, no pretender mantenerlo, sino si está, qué bien, si no está, qué bien. Porque a fin de cuentas, yo creo que de lo que estamos seguros es que vamos a estar acompañados de nosotros mismos toda la vida, ¿no? En este camino recorrido de Vladimir mirando hacia atrás, ¿no? Tú Uh miras -huh. hacia atrás y ¿qué te llevas? ¿Qué has logrado? ¿Qué es lo más importante en esta trayectoria vivida para Vladimir que nos puedas hoy compartir? Te voy a responder con un cuento, ¿no? Que me encantó, ¿no? Dicen que un hombre estaba en un bar y de repente ve que se le acerca hacia él un anciano con una maleta y va directamente a él y dice, vengo por ti. ¿Tú quién eres? Dios. ¿Dios? Sí, sí, sí. Nos vamos, se acabó tu vida. Pero ¿cómo que se acabó? Llegó el momento de tu muerte, ya se acabó todo y tal. Y que de repente se queda mirando a la maleta y dice, ¿y ahí qué llevas? Ah, aquí están tus cosas, así que no tienes ni que ir a casa que nos vamos. Pero ¿cómo que mis cosas? Ahí está todo. Ahí están las cuentas del banco, los certificados. No, no, eso no está aquí. ¿Y qué hay allí? Y cuando abre, la maleta estaba totalmente vacía. Y le respondió, de esta vida te llevas la vida que llevas. Entonces, en esencia, ¿qué nos queda?
lo que está ocurriendo en este momento. O Vivir. sea, entonces, tu respuesta a tu pregunta es que me llevo yo una entrevista por Instagram con Caterina. Lo que está ocurriendo. Sí, Exactamente. lo demás son recuerdos que están en nuestra mente y nos las pasamos ahí de visita en el pasado, proyectando en el futuro, queriendo estar en otro lugar distinto, anhelando cosas que nos faltan. Esas son las trampas de la mente de todos los días que nos pasan a todos. Es Y, verdad. y Y aquí cada... te hacen una pregunta, Vladimir, que te van a llevar al ¿Cómo? futuro próximo. Aquí te están haciendo una pregunta que te quieren llevar al futuro. Dice, ¿cómo se ve Vladimir en el 2021? Mira, muy bien, yo tengo una sensación de que vienen unas cosas extraordinarias, pero una sensación que cada día va increciendo y estamos trabajando en ello. Es decir, yo creo que todo esto que ha cuestionado el sistema político, económico, social, religioso, todo esto va a producir una especie de despertar, un renacimiento, pero muy interesante. Entonces yo veo viajando, ayudando a despertar personas por todo el mundo. Así me veo en el 2021. Estás en mi mismo barco. En tu mismo club. Sí, sí. Definitivamente, Vladimir, compartir contigo de verdad es un lujo, ¿no? Ya lo había hecho anteriormente y, y de verdad que es súper, súper enriquecedor. Me quedé con una pregunta y antes que me hizo como ruido, ¿no? Y en una de las cosas que te pregunté es cuando llegabas a las empresas y practicabas tu biología y tu forma de llevarla a la realidad, te encontrabas el miedo. Es Ah, como es cierto, es verdad. esa primera emoción, ¿no? Eh, el miedo nos hace correr o nos hace actuar. ¿En cuál de esos casos que en los cuales trabajaste, muchos corrieron o simplemente muchos actuaron y dijeron, tenemos que hacer un cambio? ¿Hubo personas que salieron a correr de esas empresas? No, la respuesta es no, porque el temor inicial a que tú puedas ver cosas del otro, que el otro cree que las tiene ocultas o sobre la cual no le gustaría hablar o no quiere entrar, pues hay que ser muy respetuoso de eso, apenas la persona siente tu intención, se abre. De hecho, hay una cosa que no sé si yo te lo comenté cuando tuvimos nuestro primer encuentro. Yo quisiera tener una cámara colocada en algún sitio escondida, en las gafas, en los hombros, en alguna parte, para filmar lo que pasa cuando una persona se rinde. ¿Sabes lo que ocurre, no? Sí, Retrocede 10 o 20 años el aspecto de su rostro, todo, es una cosa maravillosa. Entonces vivimos en una impostura, tratando, es como que todos tuviésemos aquí en el pecho una pegatina que sí, dijera Only for Export. Vivimos exportando una personalidad y una manera de ser que nos cuesta tanto mantener. Pero sí, sí. cuando a través de un diálogo, de un encuentro de esto, la persona ¡plup!, se abre y siente que quien está del otro lado lo que quiere es ayudarlo, entonces hay una entrega, la sonrisa es espontánea, se le caen los hombros, o sea, los hombros Sí. caen, se relaja y es como que, jolines, esto existe. Muestran Momento, la real vulnerabilidad. ¿Has visto de frente a la vulnerabilidad del ser humano? claro, en primer lugar en mí, ¿no? En primer lugar, Ya, la vulnerabilidad en mí, en todos esos momentos de pérdida, momentos duros de la vida, darte cuenta de eso, ¿no? Y que gracias a esos momentos son los que te quitan cosas, te quitan caparazones, te quitan cosas. Y respecto a la misma pregunta del miedo, tú sabes que hay una expresión que se usa mucho en cambio organizacional, que es la resistencia al cambio. Hace poco vi un artículo en una revista, Harvard Business Review, en la cual he escrito en alguna ocasión, que decía que la resistencia al cambio no existe. Y mm, dije, qué cosa tan interesante. Lo que existe es la resistencia a no ser tomado en cuenta. mm, Entonces, en los procesos de cambio organizativo, siempre la pregunta es, ¿estamos implicando a todo el mundo en esta transformación? ¿Estamos tomando en cuenta sus necesidades, sus carencias, sus ventajas? ¿O simplemente llegó una imposición? Esto es lo que se va a hacer a partir de ahora. Este es el nuevo sistema, este es el nuevo software, esta es la nueva sede.
Entonces, Y te cuento que una de las necesidades básicas del mundo infantil es sentirse visto, reconocido y sentirse importante. Esas son las tres necesidades básicas qué de los interesante, niños. qué Dime si interesante. eso no se mantiene en el tiempo. Tú sabes que en una ocasión estaba con unos amigos en su casa y una de las niñas estaba muy pesada, ¿no? Tenía la funda de su almohada y cada cierto tiempo venía, yo estaba hablando y venía, mira que quiero tal cosa. Hasta que un momento dije, yo me voy a quitar este problema de encima y la voy a desaparecer. Entonces tomé la funda de la almohada, se la puse en la cabeza y cuando le tapé los ojos le dije a todo el mundo, ignórenla. Y cuando levanté la funda, dije, ¡oh! Maite desapareció. Y sigo hablando sin prestarle atención. Ella se quedó así un poco extraña y llegó y me tocó y yo la ignoré totalmente. Me metió la mano en la boca y yo no le presté atención y seguí hablando. Fue corriendo donde la mamá y la mamá la ignoró. Se ha parado en el medio de la sala y ha pegado un grito desgarrador. Bueno, y el que me asusté fui yo por la sensación que tenía ella de no existir. Inmediatamente le Exacto. puse la fundita en la cabeza y cuando le dije, ¡ay, aquí está Maite! La sensación que ella tuvo es, estoy de nuevo en el mundo. Entonces, no hay cosa más horrible que la indiferencia. Ignorar a una Eso es persona. terrible. Eso es terrible. Y Es esa es decir, una de las necesidades de los niños. Ahora imagínate uno de adulto. O sea, eso se conserva en el tiempo, Vladimir. sí, estoy de acuerdo totalmente con tu percepción. Estoy de acuerdo totalmente. Es tan importante. Entonces, ¿qué buscamos? Reconocimiento, ser útiles, ser amado. Ahí está todo. Y Y sentirnos importantes, sentirnos que valemos, que tenemos que algo que valemos. contribuir. Por eso es que este proceso que está ocurriendo en el planeta, con el envejecimiento de la población, es decir, imagínate una persona que dice, no, yo a los 55, 60, 65 y tal, me salgo del mundo. Y de repente se quedan, el caso de España, se Ujú. considera un país viejo cuando más del 10% de la población supera los 60 años. Es el caso de España, el caso de Francia, muchos países en el mundo, que tiene asociado un fenómeno que es la soledad no escogida. Mm. Hay un estudio que estuve viendo hace poco sobre la soledad en el mundo, participaron 35 países. Inicialmente se había calculado en que era el 17% de la población. Pero un grupo de investigadores de Estados Unidos, de origen italiano, amplió el estudio a no solamente la soledad cuantitativa, de con cuántas personas yo me relaciono, sino la cualitativa, cuál es la calidad del contacto, y llegaron a la conclusión de que la soledad en el planeta es del 34%. Wow, demasiado. Mira, hace 2 o 3 años Inglaterra creó el Ministerio para la Soledad. Cuando yo vi la exposición de motivos de la creación del ministerio, decía 200.000 personas durante el último mes no hablaron con nadie. Mm. Durante Dios. 30 días. Creo que la cifra hoy en día son 800.000 que viven en soledad no elegida, ¿no? Entonces, o sea, fíjate el tipo de problemas que está creando la manera en la cual hemos concebido la vida. Por eso es que uno de los proyectos que estamos trabajando es en el diseño de comunidades que acompañen la vida desde el inicio hasta el final. Hay experiencias interesantísimas en países como Alemania, donde los abuelos están yendo a trabajar en los kindergarten a cuidar a niños muy pequeños. Es Qué decir, belleza. un sentido, un significado a su vida, que se sienten útiles. Se sienten O importantes, claro, se sienten validados nuevamente. en Estados Unidos existe desde hace muchísimos años un banco de expertos que son todos jubilados. Yo alguna vez los contraté y ellos no cobran, pero van a cualquier país a resolver problemas técnicos con tal que le paguen el pasaje. Algunos piden a mí, a mi mujer y el hotel y la comida. Y son un reservorio de sabiduría que está disponible para mucha gente. Así Por eso que que sigo insistiendo que tenemos que volver en muchas de las cosas a lo que hacían ellos anteriormente, sobre todo a comer todos juntos en la mesa, porque esto, de ahí sacamos muchas cosas y sacamos grandes historias de esos abuelos que tienen mucho que enseñarnos. verdad que sí, verdad que sí. Interesante tu reflexión. Vladimir, no quiero que Instagram nos corte.
Muy bien. Me ha encantado, no, porque es que dentro de un cero coma me pone el avisito y ya tengo que salir corriendo a despedir, que no, no. Muy bien. Vladimir, me ha encantado y es un honor para mí el haberte tenido en mi programa. Cierto lo que me decía Mario, porque Mario fue quien nos puso en contacto. Dice, tienes que tener a Vladimir en tu programa. Muy Y de querido. verdad que no, no falló. Este, lo que nos has regalado el día de hoy para mí, para Caterina Gravina, ha sido valiosísimo y sé que los protagonistas de este programa, que son nuestra audiencia, los que nos están viendo y los que nos van a ver posteriormente, van a sentir exactamente lo mismo. Mira, Vladimir, gracias a ti por la labor que estás realizando, por tu alegría, porque transmites una energía extraordinaria de fe en ti y de fe en la ya vida. Y este espacio que has creado me parece maravilloso, así que te auguro mucho éxito y gracias a ti por tu invitación. Y quiero dejar un mundo mejor, pero unas últimas palabras. ¿Qué nos regala Vladimir como el oviólogo en el que se convirtió a todos nosotros? ¿Qué nos regala? volver la mirada hacia nuestro interior. O sea, básicamente es eso. O sea, si tú me dices qué quisiera yo dejarle al mundo como legado, dos cositas. Ujú. Aprender a pensar y aprender a no pensar. Pensar bien. Tú sabes que antes de tu programa busqué en el diccionario el significado de mal pensado y busqué el significado de bien pensado y la palabra no existe. O sea, tener suspicacia sobre otro, existe la palabra, pero esperar lo mejor del otro, no existe la palabra en el diccionario, no existe la palabra bien pensado. Entonces yo creo que aprender a pensar bien, que es pensar con el corazón, colocando el intelecto al servicio de la sensibilidad, y aprender a dejar de pensar, a hacer el pause a través de la meditación y la autoobservación, que son dos grandes herramientas para eso. Muchísimas gracias, Vladimir. ¿Dónde te pueden conseguir? Cuéntanos un poquito en tus redes. Gracias, En, gracias. Mira todos los comentarios. Muchas gracias los dos, maravillosos. Gracias, gracias. okay. Contacto en Instagram. Gracias, genial conversación. Nos están diciendo corazoncito. Cuéntanos Mira, dónde te podemos conseguir, Vladimir. en Instagram es Platicón Consultor con I latina, en Facebook, y mantengo un grupo también en Facebook muy interesante que se llama Cambio y Conciencia. Enfatizo la S de conciencia. Es un grupo de 1000 personas que Yo estamos estoy allí. interactuando dentro de unas reglas, tú eres una de nuestras favoritas y que estamos interactuando muy bien, muy interesante con el grupo. Entonces, básicamente eso en las redes sociales, ahí en Instagram, en LinkedIn y tal, Vladigón Consultor. Bueno, de Muy todos bien. modos, como yo te menciono, pues ahí pueden pinchar y encuentran el contacto de Vladimir también. Así es. Vladimir, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por este rato que nos has regalado a todos, por tu conocimiento y sobre todo por tu experiencia de vida tan sensitiva, tan sensorial, tan sentida. Y sobre todo agradezco el habernos abierto tu corazón, porque pocas personas lo hacen. Pues muchísimas gracias a ti y démosle las gracias a nuestro amigo Mario también, que nos puso en contacto, tan De querido. verdad que sí. Bueno, Así mi es. gente linda, feliz fin de semana y como siempre me despido, mi alma saluda a vuestras almas. No se olviden que hemos venido a este plano a ser felices y somos arquitectos de nuestro propio destino. No se olviden de eso. Los quiero muchísimo y nos vemos el próximo viernes, ¿vale? Con una nueva entrevista. Gracias, Vladimir.